Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que a primera vista puede sonar ultra específico, pero que es, de hecho, la columna vertebral de muchísimos procesos industriales, los refractarios monolíticos. Y para esto tenemos en nuestras manos el informe técnico 980 del American Petroleum Institute, que es básicamente la Biblia para la instalación de estos materiales. Nuestra misión de hoy es bastante clara. Vamos a desmenuzar este documento. Queremos entender por qué un revestimiento refractario bien hecho es la diferencia entre una operación segura, eficiente y una falla catastrófica que cuesta millones. Esto no es solo seguir un manual, es entender la ciencia detrás de cada paso. Totalmente. Esa es la perspectiva correcta. Mucha gente lo ve como un simple trabajo de construcción. Como, no sé, echar un concreto cualquiera en una acera. Pero es un error garrafal. Cada detalle, desde la primera gota de agua en la mezcla hasta el último grado de temperatura en el secado, es una decisión de ingeniería. Y una con consecuencias directas. Hoy vamos a explorar el porqué de cada regla, que es donde realmente está el conocimiento. Excelente. Pues entremos en materia. El método más común de instalación es el colado o casting, y el informe subraya 4 variables que hay que clavar sí o sí: agua, temperatura, mezclado y vibración. Empecemos por la más básica y al parecer la más traicionera de todas: el agua. Así es el punto donde más fallos se originan, sin duda. El informe tiene un gráfico que es muy revelador. Imagina una línea que cae en picada. En un eje tienes el aumento del porcentaje de agua y en el otro, la resistencia del material a altas temperaturas. La correlación es directa y brutal. Un poquito más de agua de la cuenta y la resistencia se desploma. O sea que esa tentación de añadir un poco más de agua para que la mezcla sea más trabajable, más fluida, es en realidad un autogol. Es el peor autogol que puedes cometer. Pero, ojo, el otro extremo también es un problema. Si te quedas corto de agua, el cemento de aluminato de calcio, pues, no se hidrata por completo. El enlace químico es débil y el resultado es el mismo, un material deficiente. El secreto está en usar la cantidad mínima de agua que te permita consolidar la masa y ni una gota más. Entiendo. Por eso el informe insiste tanto en detalles prácticos como humedecer los anclajes y los encofrados de madera antes de verter. Claro, para que no actúen como esponjas y le roben el agua a la mezcla, alterando esa proporción tan delicada que acabas de conseguir. Exactamente. Es una batalla por mantener el balance hídrico perfecto desde el segundo 1. Ok, dominado el tema del agua, pasemos a la segunda variable, la temperatura. El informe afirma algo que me pareció increíble: que la temperatura durante el mezclado y el curado puede llegar a duplicar la resistencia final del material. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué brujería química está pasando ahí? No es brujería, pero casi. Aquí es donde la química se pone fascinante. Todo se reduce a los tipos de hidrato que se forman. En el rango de temperatura ideal, digamos, alrededor de los 30 grados Celsius, se forma un hidrato cúbico de fórmula C3AH6. Es una estructura cristalina muy estable y muy fuerte. Ese es nuestro objetivo. El hidrato bueno. El hidrato bueno, exactamente. Pero si trabajas a temperaturas más bajas, el calcio y el aluminio se combinan de otra manera y forman hidratos hexagonales. Estos son metaestables. Son como una especie de estructura temporal. Con el tiempo y el calor, inevitablemente se van a convertir en el hidrato cúbico estable que queríamos desde el principio. Y uno pensaría, bueno, si al final llegan al mismo sitio, ¿cuál es el problema? El problema es el cómo llegan. Esa transformación de hexagonal a cúbico libera agua y cambia la densidad, lo que genera, un aumento de la porosidad en toda la matriz del concreto. Y más porosidad significa menos resistencia. Ajá. Es como construir una pared con ladrillos sólidos versus construirla con ladrillos llenos de agujeros. Vaya, y esto que mencionas del desprendimiento explosivo o explosive spelling suena aterrador. El informe advierte que es un riesgo real si se cuela concreto con cementos de alta pureza por debajo de los 10 grados Celsius. No estamos hablando de una simple grieta, ¿verdad? Hablamos de una falla violenta del material. Es exactamente eso, una falla violenta. Imagínate lo que pasa. Tienes un material con esa porosidad extra que mencionamos, causada por la conversión tardía de los hidratos.
Cuando empiezas el proceso de calentamiento, el agua atrapada en esos poros se convierte en vapor. Pero como estos concretos de alta pureza son muy poco permeables, el vapor no tiene por dónde escapar. La presión interna sube y sube hasta que literalmente el material explota desde dentro hacia afuera. ¡Qué barbaridad! Entonces, el mensaje clave es que colar en frío no solo afecta la resistencia, sino que literalmente se está construyendo un fallo a futuro dentro del material. Es como una bomba de tiempo química. Es la analogía perfecta. Por eso la regla de oro es simple. Con estos materiales, el frío es tu enemigo. Ni se te ocurra colar si las condiciones no son las adecuadas. Bien, entonces hemos mezclado el concreto a la perfección, con el agua justa y a la temperatura ideal. Pero esa mezcla perfecta necesita una estructura a la cual adherirse para no terminar en el suelo. Y eso me lleva al siguiente punto crítico del informe: los anclajes, que parecen ser mucho más que simples ganchos en la pared. Muchísimo más. Y aquí hay otra idea que a menudo se malinterpreta. En el concreto estructural, uno usa barras de acero, el famoso refuerzo, para darle resistencia a la tracción. En los refractarios, el propósito del anclaje es completamente distinto. Es un sistema de retención. Su trabajo es aguantar el peso propio del revestimiento y resistir las tensiones del ciclo térmico y la vibración. Nada más. El informe, de hecho, desaconseja totalmente el uso de barras de refuerzo pesadas. Eso va en contra de todo lo que uno aprende sobre el concreto tradicional. ¿Es realmente tan drástica la diferencia de expansión como para que un poco de refuerzo cause más daño que bien? Es así de drástica. El acero y el refractario se expanden y contraen a ritmos muy diferentes con la temperatura. Si metes una barra de acero gruesa dentro del refractario, cada vez que el sistema se caliente, la barra se va a expandir más que el material que la rodea, creando una tensión interna brutal que casi siempre termina en fisuras. Y a eso súmale que, con el tiempo, esa barra se puede oxidar y la oxidación también es un proceso expansivo. Estás metiendo un elemento de autodestrucción dentro de tu propio revestimiento. Exactamente. Entendido. Es un cambio de paradigma total. Ahora, el informe habla de dos familias de anclajes: metálicos y cerámicos. ¿Cuál es el criterio para elegir entre uno y otro? El criterio principal es la temperatura de operación. Los anclajes metálicos son los más comunes. Tienes desde acero al carbono para temperaturas de hasta 540 grados Celsius, hasta aceros inoxidables como el 304 o el 310, que pueden aguantar hasta casi 1100 grados. Lo típico es que estos anclajes metálicos, como los clips en forma de V, se extiendan hasta 2/3 o 3/4 del espesor total del revestimiento. Y cuando entran en juego los cerámicos, suenan más exóticos y más caros. Lo son, pero son indispensables cuando las temperaturas son extremas o cuando los revestimientos son muy gruesos, de más de 230 milímetros. Pero tienen un detalle de instalación crucial que los diferencia de los metálicos. A ver, ¿cuál es? La cara caliente del anclaje cerámico debe quedar perfectamente a ras con la cara caliente del revestimiento. No puede quedar ni un milímetro hundida. Espera, ¿por qué? ¿Qué pasa si queda un poco hundida? Parece un detalle menor. No lo es en absoluto. Si el anclaje queda hundido, la capa de refractario que queda por delante de él no tiene soporte. Con los ciclos térmicos, esa capa superficial se va a expandir y contraer de forma independiente, y con el tiempo se desprenderá en una lámina. Es un fallo conocido como sheeting. Es como si la piel del revestimiento se cayera. Y todo por un detalle de instalación que parece mínimo. Precisamente. Impresionante. El informe también muestra un diagrama de un patrón de anclaje escalonado, como si fuera un muro de ladrillos. ¿Por qué esa obsesión con no alinearlos en filas y columnas perfectas? Porque alinear los anclajes es como dibujar líneas de puntos en una hoja de papel para que se rompa fácilmente. Si los alineas, creas planos de debilidad en el revestimiento. Cualquier tensión o fisura que se inicie tenderá a propagarse a lo largo de esas líneas, conectando un anclaje con el siguiente. Claro. El patrón escalonado, en cambio, rompe esas líneas, distribuye las tensiones de una manera mucho más homogénea, como una red, y obliga a cualquier fisura a seguir un camino tortuoso y, por lo tanto, frena su avance. Entendido. Cambiemos de tercio. No todo es concreto colado. Hablemos de los plásticos refractarios, que se instalan con una técnica que suena bastante más visceral: el apisonado neumático. Parece un trabajo de fuerza bruta, pero el informe deja claro que es más un arte que una paliza. Totalmente. La fuerza bruta sin técnica aquí solo crea problemas.
El objetivo es conseguir una masa monolítica, densa y sin ninguna laminación. Y eso se logra construyendo el revestimiento capa por capa, asegurándote de que cada nueva capa se cosa perfectamente con la anterior. Hay que apisonar siguiendo un patrón, solapando cada golpe, y muy importante, manteniendo la herramienta ligeramente inclinada. Inclinada. ¿Por qué? Porque al inclinarla, no solo compactas el material hacia abajo, sino que también lo empujas contra la pared de respaldo o la capa anterior. Esto evita que queden bolsas de aire o planos de separación entre capas, que son el origen de muchos fallos. Es una técnica sutil pero fundamental. Y justo cuando has terminado de compactar todo a la perfección, el informe dice que hay que hacerle agujeros. Habla de algo llamado venteado o venting. Suena a una locura. Es como comprar un coche nuevo y rayarlo con una llave a propósito. Es una gran analogía, pero en este caso, esos rayones son tu seguro de vida. A diferencia del concreto, que tiene agua libre, los plásticos refractarios tienen humedad inherente que tiene que salir sí o sí durante el secado. El venteado, que no es más que perforar el revestimiento cada ciertas pulgadas con una varilla fina, crea rutas de escape controladas para ese vapor de agua. Es como abrir las ventanas de una casa húmeda, para que no se forme moho. Exacto. Esos pequeños agujeros son las ventanas del revestimiento. Sin ellos, el vapor queda atrapado, la presión aumenta y busca salir por donde puede. A veces forma ampollas internas, un fenómeno llamado bloating, que hincha el material. Otras veces, empuja y desprende la cara caliente en láminas, el sheeting del que ya hablamos. Esos pequeños venteos evitan una falla mucho mayor. Y además de los venteos, también se habla de juntas de contracción. Para estar seguros, ¿no son lo mismo que las juntas de expansión? Buena pregunta, porque es una confusión común. No son lo mismo y su propósito es opuesto. Una junta de expansión es un espacio que dejas para que el material crezca cuando se calienta. Una junta de contracción, en cambio, es un corte superficial que haces en la pared, de unas 2 pulgadas de profundidad. Estás creando a propósito una línea de debilidad. O sea que sí estás debilitando tu propio trabajo intencionadamente. Intencionada y controladamente. Sabes que el material, al secarse y calentarse por primera vez, se va a contraer y por lo tanto se va a fisurar. La pregunta no es si se va a fisurar, sino dónde. Ajá. Al hacer estos cortes, le estás diciendo al material, si te vas a romper, rómpete por aquí, a lo largo de esta línea recta y predecible. Evitas que se formen grietas aleatorias y peligrosas, por ejemplo, alrededor de un anclaje que podrían comprometer toda una sección. Es ingeniería predictiva de fallos. Brillante. Esto nos lleva directamente a la etapa final, el momento de la verdad. Curado, secado y puesta en marcha. ¿Cuál es la diferencia clave en cómo se trata un concreto recién instalado frente a un plástico? La diferencia fundamental es la química del enlace. El concreto refractario tiene un enlace hidráulico, necesita agua y tiempo para reaccionar y ganar resistencia, como cualquier cemento. Por eso, después de instalarlo, hay que mantenerlo húmedo durante al menos 24 horas. Es el periodo de curado. Los plásticos, en cambio, no tienen ese enlace hidráulico. Su resistencia se desarrolla con el calor, a través de enlaces cerámicos o químicos. Por lo tanto, con los plásticos quieres empezar a secar cuanto antes, para empezar a desarrollar esa resistencia. O sea, a uno lo arropas con mantas húmedas y al otro le apuntas con un secador de pelo, por decirlo de alguna manera. Es una forma muy gráfica y correcta de verlo. Son filosofías opuestas basadas en químicas opuestas. El informe da ejemplos de programas de secado, con diferentes rampas de calentamiento. Y la velocidad de calentamiento permitida parece depender mucho de la densidad del material. ¿Cuál es la lógica ahí? La lógica es un juego entre dos factores. Cuánta agua tienes que sacar y qué tan fácil es que salga. Pensemos en un refractario aislante, que es ligero y poroso. Tiene muchísima agua, pero su estructura es como una esponja, muy permeable. El vapor puede encontrar caminos de salida fácilmente. Por eso, puedes permitirte una rampa de calentamiento más rápida, de unos 56 grados Celsius por hora, por ejemplo. ¿Y un material denso? Un refractario denso y de alta pureza es lo contrario. Tiene menos agua total, pero su estructura es muy cerrada, poco permeable. El vapor lo tiene mucho más difícil para escapar. Si calientas muy rápido, generas presión interna. Es el riesgo de spalling del que hablábamos. Entiendo. Por eso, con estos materiales, la paciencia es oro. La rampa tiene que ser mucho más lenta, quizás 28 grados por hora. Y dentro de esas rampas,
¿Hay algún momento especialmente crítico? ¿Una temperatura que sea como un cuello de botella? Definitivamente. La primera retención de temperatura es el momento más delicado de todo el proceso. Se calienta muy lentamente hasta justo por encima del punto de ebullición, digamos entre 120 y 150 grados Celsius, y se mantiene esa temperatura fija durante un tiempo prolongado. La regla general es 1 hora por cada pulgada de espesor del revestimiento. ¿Y si alguien se impacienta y acorta esa etapa para ahorrar tiempo? Está comprando todos los boletos para el desastre. Esa es la etapa donde la mayor parte del agua libre se convierte en vapor y sale de forma controlada. Si la acortas, una enorme cantidad de agua líquida se convertirá en vapor de golpe en las etapas siguientes de mayor temperatura, y es casi seguro que provocará un desprendimiento explosivo. ¡Qué locura! He oído de casos en los que por querer ahorrar unas horas en un secado de 48 horas, han tenido que parar todo, demoler el revestimiento dañado y empezar de cero. Una lección costosísima sobre el valor de la paciencia. Una lección muy clara. Y para los plásticos, el informe menciona un detalle súper específico para los que tienen enlace de fosfato. Una posible retención a una temperatura tan baja como 65 grados Celsius. ¿Por qué ese detalle tan particular? Porque demuestra que no hay una receta única. Cada material tiene su propia química. En los plásticos con enlace de fosfato, el ácido fosfónico reacciona a esa temperatura relativamente baja para formar el enlace químico inicial que le da resistencia en verde. Hacer una pausa a 65 grados optimiza esa reacción. El informe lo ilustra con un gráfico que muestra que el pico de secado para estos materiales está alrededor de los 80 grados. Es un detalle que nos recuerda que siempre hay que consultar la ficha técnica del producto específico que estás usando. Entonces, si tuviéramos que resumir la filosofía de este informe, no se trata de un solo truco maestro, sino de la ejecución perfecta de una cadena de procesos. Es un sistema donde el eslabón más débil, ya sea un 1% extra de agua o una rampa de secado demasiado rápida, puede romperlo todo. Exactamente. Es la encarnación de cómo la ciencia de los materiales se encuentra con la dura realidad de la ingeniería de campo. Cada recomendación técnica, cada regla aparentemente quisquillosa, está ahí porque previene un modo de fallo específico y probado. La integridad de un revestimiento que va a operar a 1000 grados durante años se decide en esos primeros días de instalación y secado. Es la suma de todos esos detalles. Se basa en seguir cronogramas y procedimientos que son la mejor práctica actual. Es un enfoque prescriptivo. Pero mirando al futuro, ¿cómo podrían las nuevas tecnologías de monitoreo en tiempo real, como sensores de fibra óptica dentro del material o el análisis de las emisiones acústicas que produce al fisurarse, cambiar este paradigma? ¿Podríamos pasar de seguir ciegamente un cronograma a reaccionar a lo que el material nos dice en tiempo real durante el secado, optimizando el proceso y llevando la seguridad a otro nivel? La pregunta queda abierta.